Muy buenas tardes y una tarde más acá estamos. Vamos a correr un poquito el termo entre mate y mate. Hoy vamos a entrevistar a la invitada Patricia Álvarez. Hola Patri, y te invito con un mate. Muchas gracias, bienvenido a esta hora, buenísimo. ¿No es cierto? Buenas tardes para todos. Bueno, Aquí estamos. Vamos a contar un poquito. Patricia Álvarez es terapeuta corporal y nos va a contar un poco, de una mujer muy sabia acá, cómo integró o cómo integraste todas estas disciplinas en estos cuerpitos. Qué buena pregunta, porque a veces es muy difícil de explicar el todo, ¿no? Pero creo que es paso a paso. Siento que al principio uno empieza a investigar, recordar esto de cómo empezó uno, ¿no? Desde la exploración, desde el descubrimiento, desde la acción, pero sin intención. Esto de trabajar con el otro, trabajar con los cuerpos, y que el primer trabajo fue conmigo. ¿Cómo empezaste vos? Buscando salir, yo siempre digo, de esa etapa bisagra, ¿no? Que todos tenemos. Qué bueno, porque esto es interesante. Cuando uno mira un dibujo, lo mira desde esta perspectiva y se ve tan cerca, que nosotros tenemos esta posibilidad de contarlo esto cambiando los lentes, ¿no? Viendo desde lejos. Y desde lejos hay detalles que cuando estaba de cerca no se notaban. Entonces, muchas veces uno habla desde una mirada a la distancia del proceso, siendo tu propio observador. Transitarlo, creo que yo ni sabía lo que buscaba, porque tampoco estaba segura si era una profesión, si era una necesidad, si era una búsqueda de un trabajo. ¿O era la misión? Lejos estaba Claro. de creer que era la misión, porque cuando estás, hoy te das cuenta que es la palabrita estrés. Cuando estás transitando un proceso, voy a usar una palabra como de oscuridad, no sé si se acerca tanto a ver tu misión. Yo siento que esto en mi historia fue nuevo, esto de hablar de misión, incluso de profesión. Yo a veces cuando hablo con los chicos digo, yo me di cuenta años más tarde que tenía una pasión por el cuerpo, por el masaje. A mí me apasiona. Pero al principio no me... Parece que lo estuviera moldeando cuando hace un masaje descontracturante. Yo digo que soy como el pianista, ¿viste? Que hace música y estás así obnubilada y abstraída, como que en otra dimensión. Pero este es un lenguaje actual. Cuando nosotras empezamos, Sí. por eso yo digo que cuando estás en la búsqueda, en la crisis, ni siquiera sos consciente de que estás en una crisis. Y creo que ahí es lo más interesante, porque me parece que ahí aparece todo. Pero uno está creyendo que está buscando cómo salir de eso, ¿no? ¿Se entiende? Sí, O sea, era mi momento bisagra, estaba mal y buscaba algo que me hiciera bien. Algo que te llenara. Total. Y algo que a su vez me diera el sustento económico, como muchos de nosotros, como para decir, bueno, yo tenía un trabajo fijo, pero en aquellos años quería ser independiente, tenía 20 años, y quería ser independiente, y decía, bueno, para armar una familia tengo que tener una estabilidad, una seguridad. Claro. Capricornio buscando seguridad, qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro. No hablemos de astrología. Por favor. Pero creo que ahí empezó, ¿no? Esto de... Y teniendo una mamá masajista. Entonces, claro, parecía el camino, parecía fácil porque ella ya estaba ahí. Entonces yo después empiezo a estudiar creyendo que iba a crear parte de lo mismo, ¿no? Y después empezás a tocar cuerpos y te encontrás con realmente con esa búsqueda que después creo que se convirtió en mi obsesión, de ver cómo hacía para sanar al otro, creyendo que era mi responsabilidad, ¿no? O sea, como que si venías con este dolor o con este tema en las piernas, yo sentía como, tengo que saber cómo hacerlo. ¿Con qué empezaste primeramente? ¿Masaje descontracturante, linfático? ¿Con qué empezaste? Masaje descontracturante, sí, circulatorio y depilación. Depilación con cera. Ay, Dios mío, esto parece el museo, ¿no? Muchos años, claro, y tal vez estabas haciendo un trabajo de depilación y el paciente
te contaba historias o lloraba. Y yo decía, solo la estoy depilando, o sea, no me daba cuenta que había cierta empatía que se lograba y que eso lo entendí con los años. Al principio no me daba cuenta. Y después sigue la búsqueda, ¿no? Porque seguís integrando, seguís estudiando, seguís mirando. Exacto, sí. Exacto. Sí, sí, porque uno va empezando, o sea, estabas con el de descontracturante. ¿Con qué seguiste después? Todo lo que Reiki. Bueno. Reiki me llega de una manera que me sostiene, pero a su vez me daba mucha desconfianza, porque estamos hablando hace 30 años atrás. Exacto, exacto. Sin Google, porque no teníamos este dinamismo que tenemos hoy de tener cercano los métodos. No, vos tenías que acercarte tenías que llevar tu cuerpo, tu sensopercepción que se activaba, porque ibas, veías el lugar, veías la cara del profesor, si la temática te gustaba. Yo te digo que me gusta más lo de antes que lo de ahora. A mí me gusta más, voy a ser sincera, a mí me gustaba más. Yo siento que el GPS estaba acá. Y porque se manejaba un imán. Y total. Acá resueno con vos, entonces me quedo. Sí, y también esto de cómo te llegaba la información, porque llegaba desde el lugar más inverosímil. O sea, a mí me sugerían cursos que hoy yo miro a la distancia y digo, qué valiente que fui. Porque no sé si te anotarías a ese tipo de cursos en aquellos años. De hecho, cuando salí de Reiki, teníamos 2 maestros nada más en Argentina, en Buenos Aires. Y cuando yo salí, dije... Y el que más era Usui, total. El que más... Pero éramos 5 personas. Cursos de 2 días, 8 horas, en Álvarez Thomas y Avenida de los Incas de Bursaco. Hay una distancia... Un montón. Más en tren en esos momentos, ¿no? Y por eso digo que uno ya iba como tejiendo esto que hace que las almas se junten. Hoy hablamos del magnetismo, de la atracción de las almas, o esto de me vibró, no me vibró, pero vamos tan rápido, pasamos tan rápido, que no sé si nos damos cuenta. Antes quizás yo iba todo el viaje diciendo, será, no será, lo encontraré acá, y nos dábamos ese tiempo. Y también esto de llegar, yo me acuerdo mi cara, era justo una diagonal y me daba un temor porque no conocía nada, porque no sabía nada del tema. Aparte llegué a Reiki re desubicada porque yo fui creyendo que era un curso corporal. Entonces me fui con Tierra India, pero hasta... ¡Ay, Tierra India! ¿Te acordás? ¿Te acordás? Bueno, si son muy jóvenes, pasen y esta parte googleenla. Googleen Tierra India. Maquilladísima así, con aros que hacían ruido de moneda, pulseras de moneda, o sea, una ruidosa, vestida con campera y de cuero, y estaban todos de blanco. Claro. Entonces y yo descalzos. Y claro, y decía que había que meditar, yo cero de todo eso. Entonces, claro, yo me la pasaba así con el ojo abierto porque decía, ¿dónde caí? ¿No? Entonces, también está bueno permitirse esto de continuar, sabiendo que al principio hay como esa resistencia, esa falta en mí, yo digo siempre, era como ignorancia, ¿no? Y está bueno, porque cuando desconoces, que te sorprenda es maravilloso. Cuando llegabas, como hablábamos, ¿no? Vamos a hablar de una lumbar, ¿no? ¿Qué método hacías de pronto o con qué te encontrabas? ¿Con algo lumbar o algo dorsal o algo cervical? En realidad lo que me sucedía es que hacías el mismo con todo masaje, lo integrativo, ¿no? Que hoy trabajas. Claro, al principio hacías lo mismo, pero no daba el mismo resultado. Un paciente lloraba, el otro se emocionaba y el otro no volvía. Qué bueno lo que estás diciendo, porque yo soy una convencida, si bien hoy todos hacen lo mismo, masaje, estamos hablando de masaje, está la tecnicatura, todo, pero tenemos que entender esto que vos estás diciendo ahora, que no somos solamente un cuerpo, Exacto. Somos un cúmulo de emociones y todos somos diferentes, porque no es lo mismo
uno que venga con problemas de cervicales y ese, bueno, le tocó en la vida bajar la cabeza y a otro le tocó en la vida andar con la cabeza en alto. Y los dos tienen el mismo problema. Total. Eso era lo que aprendí yo. Cuando después empezás a Qué integrar las técnicas, ¿no? Cuando empezás a leer el cuerpo, Claro. y ahí es donde no parás nunca de estudiar. Por eso después continué con todo lo que era memoria celular, todo lo que hoy llamamos como con nombres específicos, que a mí no me gusta darlos, ¿no? Pero sí entender que yo me preguntaba, ¿qué empezó primero, la contractura o la emoción? ¿No? Porque, ¿por dónde empiezo? ¿Qué generó qué cosa? ¿No? Entonces es como el huevo o la gallina, digo yo, Claro. ¿qué empieza primero? ¿No? Y por dónde, en el momento correcto y con la técnica apropiada, el paciente empieza como a desanudarse. Pero la contractura creo que es el síntoma que lo trae, pero no es el origen. Después empezás a hacer una lectura. Y te la complica más cuando dice, tengo hernia de disco, no puedo masaje. Total. ¿Cómo uno empieza con las experiencias? Yo creo que es ensayo y error y confiar en lo que estás estudiando. Después uno se convierte en un lector donde no solo ve una contractura, sino que ve cómo ingresa, ve cómo se paró, ve lo que te contó. Muchas veces entra y ya llora y todavía no lo tocaste, que vos decís, bueno, terminó la terapia, ¿no? O sea, está buenísimo porque, y tal vez te dicen, yo cuando vine para acá no estaba por llorar y de eso se trata, ¿no? O sea, ver que somos cuerpos que cuando ingresamos a estos campos energéticos que hoy conocemos, eso que se llama vibración, energía, nos envuelve a ambos, nos conecta y ahí surge la técnica. No es primero la técnica y yo te voy a hacer esto, no, yo creo que el cuerpo te enseña a vos como terapeuta por qué hilo, qué hebra empezar a tocar, ¿no? Entonces, yo después tuve la suerte de conocer a mi maestra de masaje cuántico, que como ella integraba como médica y kinesióloga, medicina tradicional china, todo lo que era en aquellos años, ¿no? Psicoenergética, fue un viaje estudiar con ella y descubrirte en vos, todo lo que ella te hacía poner en acción, primero en vos, porque si vos no lo haces consciente, yo siento que no podés colaborar con otro. Nada de lo que no esté en tu campo, lo que no hayas trabajado en vos, vas a poder observar en otro. Totalmente. Entonces, tiene que ver con tus historias sanadas, con lo que vos hiciste con tu propia, yo digo, esos tejidos, esos nudos internos propios, cómo vos también te estás desanudando. Y eso es lo importante, ¿no? Comprender que nosotros mismos tenemos un valor importante y que yo siempre digo que todo lo que te sucede en la vida, todas tus experiencias, así yo como te contaba que vivía un tránsito oscuro, todo eso va creando una biología particular. Mis piernas cambiaron cuando sané el proceso, la emocionalidad que me habitaba. Cuando yo sané, cambiaron mis piernas, mis tensiones, tienen que seguir cambiando. Por supuesto, pero ir acomodándose totalmente. Tenemos que ser conscientes de que la emoción habita en el cuerpo y que el cuerpo es el único testigo que acompaña todas las experiencias de tu vida, todas las existencias las tiene vista tu cuerpo. Totalmente. ¿Cómo no va a tener la información? ¿No? Entonces, bueno, es y ahí eso. veo que trajiste una pelotita. ¿Qué nos vas a mostrar con esto? Porque yo siempre digo que es importante que esto de estar afuera nos impide como reconocernos, esto de buscar qué me pasa afuera me impide sentir. Las técnicas, la meditación, la terapia, el masaje cuántico nos invitan a vaciarnos. ¿Por qué me tiene que atender un otro? ¿Por qué no sirve con lo que yo ya hago, incluso los propios terapeutas, ¿no? Porque el otro va a entrar en mi campo. Y entender que cuando yo me vacío voy a escuchar al cuerpo. El terapeuta escucha el tuyo. Lo más importante es que cada uno de nosotros escuchemos el nuestro. Totalmente. Porque estas tensiones, estas emocionalidades, todo esto que trascendimos,
está en el cuerpo y tiene un peso. Entonces yo quería invitarte a ver cuánto pesan tus emociones. Primero que te vacíes, que respires, que vacíes totalmente tus oídos, todos tus sentidos, que entres en esa vacuidad importante y empezar a sentirte, a ver dónde me duele, a ver en qué lugar, que puedas respirar tocándote el pecho y el abdomen. Vamos a hacerlo si querés. Dale. Pecho y abdomen. Y respiro solamente. Y me vas a decir dónde sentís la respiración. Si en la mano que está acá arriba o en la mano que está en el abdomen. Bueno, yo no te voy a hacer trampa, pues soy profesora de yoga. Llega bien. Vamos bien. Ok. ¿Y por allá? Acá. Claro. La mayoría de las veces cuando el paciente llega a la camilla, está respirando con la zona superior. Entonces, obvio que va a haber una desconexión con nuestro propio centro de poder, que es el abdomen. Cuando nosotros nos detenemos a respirar y hacemos que el aire realmente llegue a ese centro de poder, ya puedo preguntarle al cuerpo qué le pasa hoy. Ya puedo decirle que me cuente la historia de lo que le duele, de dónde lo siente. Y de ahí trabajaremos juntos, ¿no? Porque eso que no escucho, porque no llega a mi respiración, porque todavía no estoy desconectada para continuar viviendo, tiene un peso. Totalmente. Y lo sostenemos en el cuerpo, entonces lo vamos a sostener en tu mano. Esta pelotita es de algodón. Entonces vos me vas a decir si esa pelotita pesa. No, a mí no me pesa. No pesa. Pero si tuvieses que extender la mano así y andar un mes. Y ahí se iba a pesar. Un año. Va a pesar, va a doler. 10 años. Claro. 20 años sosteniendo. ¿Dónde vas a empezar a sentir quizás la tensión? Claro. Por eso es tan importante tener conciencia de las terapias corporales. Porque quizás el paciente viene con un dolor de hombro, con un dolor de cuello, con un dolor mandibular, está apretando sus mandíbulas y no nos damos cuenta de lo que está sosteniendo. La invisibilidad pesa. Porque se sostiene en el tiempo. Y de ahí tenemos que empezar a sincronizar esto de decir, vamos a desanudar, a desarmar este peso invisible que habita en las fascias musculares y que está oculto, para que en algún momento podamos hacer ese backup, ese reset de lo que ya no precisamos, ir más livianos por la vida. Hermoso. ¿Dónde te podemos encontrar, Patri? Estoy en Bursaco, en Samadhi Spa Bursaco, me pueden encontrar en las redes. Y acá en Cowork también acá, dando que es parte de mi talleres staff. Y cursos que también sugieran, que les gustaría, ¿no? Así que bueno, gracias por... El próximo, ¿cuál va a ser? Huellitas. La huella. La huella. Yo le puse huellita, no sé por qué. Sí. La huella. Es un taller muy lindo porque nos enseña también a liberar, a conectar. Vamos a trabajar con muchas cosas también, ¿no? Vamos a trabajar a Patricia le gusta pintando. trabajar con muchas cosas. Sí. A mí me gusta siempre tener como estos ejemplos porque la invisibilidad no se ve. Me la voy a llevar. Ojalá todas las tensiones estén graficadas en algún lugar donde en algún momento podamos soplar así. Totalmente. Abrazarlas por el tiempo que nos acompañaron y elegir conscientemente. Gracias, aprendí. Gracias, aprendí. Bueno, muchísimas gracias, Patri. Muchas gracias por este momentito, por este podcast que bueno, van a ir saliendo y lo van a ir viendo. Y nada más, muchísimas gracias y estuvimos con Patri entre mate y mate. Gracias, Patri, por haber estado. Gracias. Gracias de verdad.